Hola, ¿qué tal muchachos? En esta ocasión vamos a tener una clase llamada Leyes de Newton. Las leyes de Newton están en el encuentro 4 de la asignatura Naturaleza del Movimiento y vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos que ya ustedes han visto anteriormente, como el concepto de aceleración, el concepto de fuerza, velocidad, desplazamiento, y vamos a iniciar con el análisis de un problema. Y dice: un jugador de fútbol de 150 kilogramos de masa se estrella de frente contra un corredor de 75 kilogramos. Durante el choque, el jugador más pesado ejerce una fuerza de magnitud de F1 sobre el jugador más ligero. Si el jugador más ligero ejerce una fuerza de F2 sobre el jugador más pesado, ¿cuál de las siguientes opciones es la respuesta correcta? Inciso A, la fuerza 2 es 0. Inciso B, la fuerza 2 es igual a la fuerza 1. Inciso C, la fuerza 2 es menor que la fuerza 1. Inciso D, la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1. Inciso E, falta información. Bueno, primero pensemos en que hay dos cuerpos con masas distintas. Un jugador de 150 contra un jugador de 75 kilogramos, ambos respectivamente. Y ellos chocan. De manera que, bueno, tal vez así como se mira en la imagen, tal vez no, pero sí, de manera de que ellos chocaron y evidentemente pues hay un cambio tanto en la velocidad como en la aceleración y obviamente, ¿verdad?, se experimenta un fenómeno, un golpe, ¿no? Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones será correcta? Pensemos en la primera opción, en la opción A. La fuerza 2 es 0. Entonces preguntémonos, ¿será cierto que ese corredor que venía corriendo va a chocar con el otro corredor y su fuerza de impacto es 0? Pensemos un poco, a ver, y contesten entre ustedes mismos, ¿será cierto esa teoría? Obviamente no, ¿verdad? De hecho, si hay un cuerpo que se va desplazando, evidentemente hay fuerza. Entonces ninguno de los dos cuerpos cumpliría con esa opción, que su fuerza fuera 0. Para que su fuerza sea 0, necesariamente ese cuerpo debería estar en reposo, es decir, no debería de moverse. Ahora pensemos en el inciso B. El inciso B dice que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1. Para esa condición, si pensamos muy bien, para que esas dos fuerzas sean iguales, las dos masas deberían de ser iguales. Y en este caso, un corredor tiene 150 kilogramos y el otro 75 kilogramos. Y luego nos quedan las opciones C y D, donde dice que la fuerza 2 es menor que la fuerza 1 y en la otra la fuerza 2 es mayor que la fuerza 1. Ahora miremos. El primer jugador tiene 150 kilogramos de masa. El segundo jugador tiene 75 kilogramos de masa. Y dice que el jugador más pesado, o sea el jugador 1, aplica una fuerza F1 sobre el jugador más ligero, que aplica una fuerza F2. Evidentemente el jugador 1 tiene mayor masa y por tanto va a tener mayor fuerza. Por tanto F1 va a ser mayor que F2. Lo que, si nosotros revisamos las opciones, no tenemos una opción donde diga eso. Pero sí hay una opción que me dice lo mismo, pero escrito de otra manera. El inciso C. La fuerza 2 es menor que la fuerza 1. O sea, eso significa que la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2. De hecho, la respuesta correcta sería el inciso C. Recordemos bien esa propiedad porque más adelante la veremos en la segunda ley. Ahora, la primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o en movimiento a menos que sobre él actúe una fuerza externa que modifique su estado. Ahora, ¿qué significa que modifique su estado? Bueno, primero, pensemos en que colocamos un vaso sobre una tabla y la tabla la vamos a jalar rápidamente hacia la derecha. Ese vaso, digamos que tenga agua. Entonces, obviamente el vaso va a tender a permanecer en reposo y la tabla se va a mover. Lo que va a pasar claramente es que el vaso se va a caer y todo su contenido dentro. Entonces, la primera ley de Newton lo que nos plantea es que todo cuerpo va a continuar moviéndose o va a continuar quieto hasta que una fuerza externa a ese sistema pues modifique ese estado. Ahora, la primera ley de Newton se dice que mientras un objeto esté en reposo o en movimiento con una rapidez constante,
va a permanecer en reposo en ese movimiento constante a ausencia de una fuerza resultante. Esa es la misma ley, pero dicho de otra manera. Es decir, es posible que un cuerpo permanezca sobre la acción de varias fuerzas, y si esas fuerzas actúan de manera constante sobre ese cuerpo permanecerá o va a permanecer en ese mismo movimiento constante hasta que otra fuerza contrarreste la primera o modifique esta. Ahora, supongamos que tenemos el vaso que estaba llena de tabla, pero ahora los dos se van moviendo, es decir, la tabla va moviéndose y sobre la tabla está el vaso, ¿no? El vaso con agua. Digamos que de repente la tabla se detiene en un borde, ¿no? O en una pared, se detiene. Entonces, la tabla se detiene, pero el vaso va a seguir su camino, ¿sí? Entonces, este fenómeno pasa igual cuando por ejemplo vas en un vehículo y el vehículo frena repentinamente. Todos los que van dentro del auto saltan hacia adelante, es decir, permanecen. Por eso es la importancia de usar el cinturón de seguridad, porque el cinturón de seguridad se traba automáticamente cuando hay una fuerza abrupta. Entonces se detiene y no corre. Eso hace de que la persona que vaya a salir disparada hacia adelante se detenga con el cinturón de seguridad, evitando pues golpes en la humanidad de los que estén dentro. Entonces este mismo principio se usa en otras cosas por ahí. De hecho las vamos a trabajar muy más de cerca cuando estemos en la clase el día sábado. Y bueno, la primera ley de Newton entonces nos explica eso: el cuerpo está quieto y va a permanecer quieto hasta que algo lo mueva, o esté en movimiento y va a permanecer en movimiento hasta que una fuerza externa del sistema modifique su estado. Ahora, pensemos en que no solamente se realice como un vaso o con una tabla. Y pensemos ahora que vamos en el auto o vamos a doblar en una esquina. Si nosotros doblamos en esa esquina, ustedes van a sentir como que el auto, o como que ustedes se quieren salir del auto. Si ustedes van, por ejemplo, sentados en el asiento del pasajero, del acompañante, del conductor, y de repente el auto gira hacia la izquierda, al lado del conductor, ustedes van a pegarse a la puerta del auto. Eso significa de que la fuerza, o de la primera ley de Newton, se va a efectuar siempre y cuando se cambie no solamente la velocidad y la fuerza, sino la dirección. Es decir, no solamente hacia adelante o hacia atrás, sino también hacia los lados. La segunda ley precisamente trabaja con el primer ejemplo que nosotros miramos. ¿Qué pasaba cuando un cuerpo con mayor masa choca con otro de menor masa? Entonces la segunda ley nos dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúe sobre él, y es inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración tiene la misma dirección de la fuerza neta que actúe sobre el objeto. En palabras más simples, un cuerpo más pesado va a tener mayor fuerza que un cuerpo más liviano. Y la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Es decir, entre más masa tenga un cuerpo, más difícil va a ser acelerarlo. Entre menos masa tenga, más fácil va a ser acelerarlo. Entonces, mientras una magnitud aumenta, la otra disminuye. Y eso es precisamente el enunciado principal, que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Por ejemplo, de repente a alguien se le agota el combustible en una moto, y a otro se le agota el combustible en un microbús o en un bus de, 70 pasajeros. Y ambos le piden ayuda. Ustedes solo le pueden ayudar a uno. Por comodidad, ¿a quién le ayudaría? Lógicamente al de la moto, ¿no? Es más fácil empujar una moto que empujar un bus. ¿Y por qué precisamente sucede esa relación? Por la masa. La masa de la moto es más pequeña, por tanto es más fácil acelerarla, mientras que la masa del autobús es más difícil de acelerarla porque es mayor. Entonces, esa es la relación de la segunda ley de Newton. Pasan algunas situaciones interesantes. Por ejemplo, cuando ustedes disparan un arma, la masa de la bala es muy pequeña, pero dada su tamaño y dada su masa, la fuerza es mayor y la aceleración obtenida es igual de proporcional que la masa. Si esa masa tuviera el tamaño de una taza de café,
fuera muy difícil llevarla a la velocidad que ella alcanza con la masa actual. ¿Me explico? Porque se aumenta la masa. Si aumentas la masa, disminuye la aceleración o la facilidad con que aceleras el cuerpo. Ahora, supongamos que vamos empujando un carrito y nosotros pues vamos igual con un carrito empujándolo, aplicamos una fuerza y aplicamos una aceleración, así como lo vemos en este gráfico, en el gráfico 1. Esta joven va empujando el carrito con una fuerza F a una aceleración A. Pero supongamos que ahora le empujamos con una fuerza doble al carrito, es decir, la empujamos 2 veces más fuerte. El carrito va a experimentar una aceleración doble también. Si triplicamos la fuerza, triplicamos la aceleración. Pasa lo mismo o es directamente parecido al siguiente caso. Aplico la misma fuerza con una aceleración A, pero ahora sumo 2 carritos. Si yo aplico la misma fuerza, las masas se duplican y la aceleración se divide a la mitad. Es decir, aumento la masa, disminuyo la aceleración. El enunciado básicamente es la segunda ley, directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Si aumentamos la masa, en la misma proporción que se aumenta la masa, se disminuye la aceleración. Ahora, tenemos mediciones tanto de masa como de fuerza. Pero ¿qué cosa es la fuerza? ¿Qué cosa es la masa? En el sistema internacional, la fuerza se mide a través del newton y la unidad de la masa es el kilogramo. Sin embargo, nosotros a nivel latinoamericano confundimos muchas veces las unidades de medida y estamos acostumbrados a escuchar las medidas de masa y fuerza casi iguales. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Por ejemplo, cuando hablamos de fuerza, hablamos de newton, pero también hablamos de libra. La libra es una unidad de fuerza, no de masa. Sin embargo, en América Latina utilizamos la libra también como masa. Es decir, si vamos a la venta, nosotros compramos una libra de arroz, o una libra de azúcar, o 4 libras de maíz. Y eso en realidad no son libras, son masas. Es decir, sí se llama libra, pero no significan fuerza, significan masa. Y para América Latina y algunos países específicos, la libra, que nosotros le llamamos libra, se llama realmente libras masa y no libras, que indica fuerza, como en el sistema internacional. Es decir, nosotros tenemos una pequeña particularidad con relación a otros países del mundo. Ahora, imaginemos que estamos empujando un carrito de juguete con una fuerza de 4 libras a una aceleración constante de 2 pies por segundo cuadrado. Si ustedes notan, la relación entre las unidades de medida son del sistema inglés: 4 libras de fuerza y 2 pies por segundo cuadrado de aceleración. Ojo con esto, 4 libras de fuerza. Cuando miremos libras, no significan libras masa, significa libras fuerza, a menos que se especifique que son libras masa. Entonces bien, supongamos que ahora duplico la fuerza del carrito. ¿Qué va a pasar con la aceleración? Pues obviamente también se va a duplicar. Y si triplico la fuerza en el carrito, también voy a triplicar la aceleración. Que conste que el carrito no ha cambiado de masa, es decir, su masa es constante. Entonces la aceleración va a estar en dependencia directa de la fuerza aplicada. Ahora, la aceleración, como ya habíamos dicho, en este experimento estamos ignorando la fuerza de fricción, es decir, el roce que existe entre las llantas del carrito y el piso, que en la vida real pues sí tiene mucha relevancia, porque este carrito va a correr muy distinto o va a acelerar muy distinto de acuerdo a la fuerza, si el piso es liso o si el piso es corrugado, o si el piso es de tierra o si el piso es grama, o sea cual sea la superficie. Entonces la superficie sí juega un papel determinante, pero en este caso vamos a ignorar esa fuerza de fricción. Ahora, los sistemas de unidades que les mencionaba hace rato son el sistema inglés y el sistema internacional. En el caso del sistema inglés se acepta la libra como una unidad de fuerza y el pie como la longitud y el segundo como la de tiempo.
La masa en ese sistema se llama slug, es decir, no es kilogramo, es slug. El slug entonces es la medida de la masa de un cuerpo. La aceleración es en pie sobre segundo cuadrado y la fuerza es libra. Ahí tienen su relación, su equivalencia. En el sistema internacional, como les mencionaba, el kilogramo es la masa, el segundo es el tiempo, el metro obviamente el de longitud y la fuerza es el newton. A lo que podemos decir que un newton equivale a la masa, que en kilogramos, por la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Newton como la unidad de fuerza. Un newton es aquella fuerza resultante que imparte una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado a una masa de 1 kilogramo. Esa es la definición oficial de Newton. Ahí está la fórmula y vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Qué fuerza resultante dará a una masa de 3 kilogramos una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado? Primero revisemos que tenemos masa, en este caso son 3 kilogramos, aquí tengo el objeto, un objeto cualquiera, y tengo aceleración 4 metros por segundo cuadrado y determino que voy a buscar la fuerza. Lo primero es recordar la fórmula, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Sustituimos los datos de masa, kilogramos, 3 kilogramos, y aceleración 4 metros por segundo cuadrado. Es importante que revisen si las unidades de medidas están a como deben de estar, según el sistema en el que se estén trabajando, si es sistema inglés o si es sistema internacional. Aplicamos el producto del 3 por el 4 y nos queda 12 por convención de unidades de medida. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newton. Ahora, si nosotros comparamos el newton con la libra, podríamos decir de que un newton aproximadamente son 0.225 libras, o que una libra es aproximadamente 4.45 newton. Esta es la relación entre las fuerzas de los dos sistemas, ¿sí? Es decir, un newton no es igual a una libra de fuerza. Un newton equivale a 0.225 libras de fuerza, no de masa. Y una libra equivale a 4.45 newton de fuerza, no de masa. Una persona, por ejemplo, de 160 libras, pero que conste que no son masa, pesa alrededor de 712 newton de peso. Un martillo, por ejemplo, de 10 newton pesa aproximadamente 2.25 libras, pero les repito, son libras fuerza. Peso y masa. El peso es la fuerza debida a la gravedad que se dirige hacia abajo y varía de ubicación a ubicación. ¿Qué tiene que ver la ubicación con el peso? Si ustedes han escuchado para la semana esta, el 21 de este mes, que había un eclipse, algunas personas decían de que iban a bajar de peso, porque el eclipse las iba a hacer bajar de peso. En realidad eso no era cierto. Lo que sucedía es que por acción de la gravedad, de la fuerza gravitatoria que ejerce el Sol, al interponerse la Luna, entonces esa fuerza se incrementa. Es la fuerza de atracción del Sol, la Luna, con relación a la Tierra. Entonces eso hace de que la gravedad de la Tierra disminuya. Si la gravedad de la Tierra disminuye, todas las personas pesamos menos. Ojo con eso. Pesamos menos porque estamos experimentando menos fuerza de atracción con relación a la Tierra. No significa que tu masa haya disminuido, y lo que nosotros miramos como peso en realidad es masa. Entonces, la masa es constante. Si yo tengo, en mi caso, digamos, 146 libras y hoy es un eclipse, pues voy a seguir pesando eso porque es mi masa. El peso en sí va a variar porque es la fuerza de atracción concebida por la gravedad. Ahora, ¿qué tiene que ver la ubicación? Un cuerpo a nivel común, digámoslo acá, pues andaría por una aceleración de gravedad de 9.81. Pero si esa persona va subiendo una loma muy alta, entre más vaya subiendo, la acción de la gravedad va a ir disminuyendo. Y
va a ir pesando menos. Que conste, va pesando menos, pero no va variando su masa. Si una persona va bajando, digamos que vayas haciendo un túnel, vas haciendo un hoyo por la tierra, mediante más vayas bajando, va aumentando tu peso por la fuerza de gravedad, mientras más va bajando. En algunas ocasiones hay personas que dicen que han hecho un pozo o han hecho un túnel y que la presión abajo es fuerte, que te cuesta respirar, que se le revientan los oídos, etc. Y eso realmente es cierto porque la gravedad va aumentando mientras vas bajando, y eso pues aumenta tu presión exterior. De hecho, eso es totalmente cierto, ¿sí? Hay mucha presión mientras vas bajando, pero mientras vas subiendo hay menos presión. Las personas que suben montes, por ejemplo los que suben el monte Everest, tienen muchos problemas, sobre todo por la respiración. Allá arriba la presión es muy baja, la gravedad es baja y te cuesta respirar, precisamente por eso. Ahora, la masa es una constante universal y es la medida de inercia de un cuerpo. Pero, ¿a dónde? Bueno, miremos esta diferencia de conceptos. ¿Por qué lo que yo conozco como peso ahora se llama masa? ¿Y por qué eso que yo le llamaba masa ahora no sé qué es? Pues la masa en realidad es la medida de la inercia de un cuerpo. Vamos a ver. Un cuerpo está ahí, quieto, fijito. Por ejemplo, llegas a la clínica o al centro de salud y te dicen, ¿se va a pesar? Sí, bueno, te subís a la pesa y te dice, quédese quieto y no se mueva. ¿Por qué? Porque si te estás moviendo, la inercia de tu cuerpo va a hacer que cambie la medición. Si no te mueves, entonces vas a tener una medición más exacta. Sin embargo, ninguna de esas medidas pues son muy exactas, porque van a influir muchos aspectos en ella. Por ejemplo, el tipo de pesa, si comiste o no, si estás con zapatos, con ropa, etc. Imagínense de que todo un atuendo completo puede variar de 2 a 4 kilogramos. Ya esos kilogramos de masa no los tenés y la máquina te los mide porque estás con ellos mientras te subís. Entonces eso es una buena idea para las personas que se pesan y quieren pesar menos y dicen que tienen tantos kilos de peso. Pues alégrense, pesan menos. Lo que pasa es que tienen ropa y tienen zapatos. Pero al final la masa es eso, la medida de la inercia. De hecho, si ustedes quisieran tener un peso específico para saber, perdón con el concepto, ¿verdad? Porque peso específico es otra cosa, pero digámoslo así. Si yo quiero saber exactamente cuánto es mi peso corporal, lo ideal sería que te pesaras y te quitaras toda la ropa, todas las prendas que lleves encima, zapatos, calcetines, todo, y ese sí sería tu medición de inercia corporal. Eso sí sería tu medición de inercia corporal. Mientras tengas ropa, zapatos, reloj, anillos, pulseras, ya ahí hay masa agregada que está midiéndote la pesa que no es la tuya. De hecho, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, según lo que miramos en la ley número 2 de Newton, de modo que el peso, que la vamos a representar como una W, es igual a la masa del cuerpo por la acción de la gravedad de ese cuerpo, que la vamos a tomar como un valor constante siempre y cuando no se nos explique o no se nos especifique lo contrario. De hecho, nosotros podemos despejar esta fórmula para encontrar la masa a partir del peso. Recordemos que la gravedad es una constante y simplemente es una división. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuál es el peso de un bloque de 10 kilogramos? Primero, estemos claros que hay un bloque y que tiene una masa por su unidad de medida de 10 kilogramos. La constante universal de la gravedad 9.8, que conste que en algunos editores también varía dependiendo del libro, varía a 9.81, y lo más constante, pues lo que más se usa son el 9.8. ¿Cuál será su peso? Bueno, peso es igual a masa por gravedad. Masa 10 kilogramos, gravedad 9.8. Multiplicando eso tenemos 98 newton por la unidad de medida. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es igual a newton. Pero vamos a ver, ¿cuál es la masa de un bloque que pesa 64 libras? Ojo con eso, libras son fuerza, no es masa. Quiero que recuerden eso porque eso es bien delicado, a veces se confunde. ¿Cuál es la masa de un bloque de 64 libras? De hecho, me están preguntando por la masa, y ese es un indicador también de que lo que me están dando es peso.
Si me dan la unidad de medida en el sistema inglés, entonces la gravedad en el sistema inglés no es 9.8, es 32 pies sobre segundo cuadrado. Estas son las dos constantes gravitatorias que ustedes van a manejar siempre. Estas no se les puede olvidar. Primero se les tiene que olvidar su nombre menos estas dos cosas, porque son constantes universales. Para el sistema internacional 9.8 y para el sistema inglés 32 pies sobre segundo cuadrado. Vamos. Tenemos peso entonces, masa por gravedad, sustituyendo los datos, haciendo el despeje más bien, porque lo que queremos ahora es masa, no peso. Entonces, la masa es igual al peso sobre la gravedad. Haciendo la división me da 2, y recuerden que la masa en el sistema inglés se llama slug. Ahora, ¿la masa es constante? Sí. El peso varía, perfecto. Por ejemplo, en la Tierra tenemos una gravedad de 9.8 metros por segundo cuadrado. Es decir, si un cuerpo pesa 98 newton a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, si la aceleración, vamos a calcular la masa, serían 10 kilogramos. Si tengo un cuerpo de 49 newton a 4.9 metros por segundo cuadrado, va a tener el mismo valor. Si tenemos 64 libras a 32 pies sobre segundo cuadrado, es igual a tener 32 libras a 16 pies sobre segundo cuadrado, es decir, 2 slug. La masa va a permanecer constante en cualquier parte de ese movimiento. El peso sí va a variar. Recuerden, el peso depende de la gravedad a la que esté el cuerpo sujeto. Vamos a ver la descripción de objetos. El objeto descrito por la masa siempre es peso igual a masa por gravedad. Peso en libras es igual a la masa en slug por la gravedad. Algunas conversiones hechas en la segunda ley de Newton y las fórmulas más usadas, por ejemplo, peso igual a masa por gravedad y la masa peso sobre gravedad. Vamos a ver esto. En Estados Unidos con frecuencia a los objetos se les refiere por su peso en un punto donde la gravedad es igual a 32 pies por segundo cuadrado. Vamos a ver esto. Se puede escuchar: una fuerza de 8.000 libras jala a un auto de 3.200 libras. Y se puede notar que me están dando dos cantidades de fuerza. Fuerza que jala y fuerza de gravedad. Es decir, de peso. Este es el peso del auto y esta es la fuerza con la que jala. Como la fuerza y el peso son newton, es decir, son fuerza, entonces por eso tienen la misma unidad de medida. Ahora, ¿cómo deberíamos de llamarle al auto? Le deberíamos de llamar 100 slug. Si nosotros hacemos la división, vamos a encontrar que es 100. Entonces, el cuerpo, en este caso el auto, debe tener 100 slug de masa. Ahora, cuando un objeto se describe como un objeto de algo, ya sea tantas libras, recordar siempre dividir entre la gravedad para obtener la masa. ¿Vale? Eso es un punto importante. Ejemplo 1. ¿Qué fuerza resultante se requiere para dar a un bloque de 6 kilogramos una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado? Ahí tenemos el bloque de 6 kilogramos, aceleración 2 metros por segundo cuadrado, y la fuerza, pues, que es la variable que queremos encontrar. Aplicamos los conocimientos que ya tenemos, multiplicación de la masa por la aceleración, y tengo una fuerza de 12 newtons. Recordar siempre las unidades consistentes para fuerza, masa y aceleración en cada problema. En este otro, una fuerza resultante de 40 libras hace que un bloque acelere a 5 pies. ¿Cuál es la masa? Entonces tenemos aceleración, tenemos fuerza, hacemos el despeje de la fórmula, dividimos y tenemos 8 slug. Recuerden que aquí estamos en el sistema inglés. Ejemplo 5. Una fuerza resultante de 40 newton da a un bloque una aceleración de 8 metros por segundo cuadrado. ¿Cuál es el peso del bloque cerca de la superficie de la Tierra? Primero debemos encontrar la masa de ese bloque. Recordemos que hablamos de 40 newton y hablamos de una aceleración de 8 metros por segundo cuadrado.
Despejamos la fórmula de la fuerza para encontrar la masa. Masa igual a fuerza sobre aceleración. Dividimos y obtengo 5 kilogramos. Ahora vamos a encontrar el peso de esa masa de 5 kilogramos en la Tierra. Es decir, peso es igual a la masa, 5 kilogramos, por la gravedad de la Tierra, 9.8. Y obtenemos 49 newtons. En el ejemplo 3, una fuerza neta de 4.2 por 10 a la 4 newton. Recuerden que esto es una notación científica y estamos hablando de una cantidad bastante grande. Actúa sobre un avión de 3.2 por 10 a la 4 kilogramos durante el despegue. ¿Cuál es la fuerza sobre el piloto del avión de 75 kilogramos? Este ejercicio es importante porque tenemos un cuerpo dentro de otro cuerpo y tenemos un sistema de velocidad. Primero debemos calcular la aceleración del avión. Tenemos la fuerza neta, que son 4.2 por 10 a la 4 newton, y tenemos la masa del avión. Entonces, teniendo la masa del avión y la fuerza, podemos encontrar la aceleración. Aplicamos la fórmula aceleración, fuerza sobre masa, despejando la aceleración, y tenemos que la aceleración es 1.31. Ahora, si ya tengo la masa del piloto, utilizando la aceleración, lo que voy a hacer es despejar la fórmula y decimos fuerza es igual a masa por aceleración, o tomarla pues desde el inicio, ¿no? La fórmula inicial, y masa 75 kilogramos y aceleración 1.31 y listo el problema, 98.4. Significa que cuando el avión despega, el piloto ejerce sobre el piloto de 75 kilogramos una fuerza de 98.4 newton. Ahora bien, vamos a hacer un poco de conclusión. Recordar siempre, en física el uso de la segunda ley de Newton y otras aplicaciones se hace absolutamente necesario distinguir entre la masa y el peso. ¿Qué es lo que me va a ayudar a diferenciar? Usar correctamente las unidades de medida. Recordemos, en el sistema internacional la masa es kilogramos y el peso es newton. En el sistema inglés la masa es slug y el peso es libra. Siempre dar preferencia a las unidades del sistema internacional, ¿ok? Siempre y cuando el ejercicio así lo tenga. Si está en el sistema inglés, pues sistema inglés. Un pequeño resumen: recuerden, en la primera ley un objeto está en reposo o en movimiento siempre y cuando una fuerza vaya y modifique su movimiento. Y la segunda ley dice que siempre que una fuerza actúe sobre otro objeto va a producir una aceleración que va a ser proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Eso es todo por hoy y nos vemos el próximo día, jóvenes.